buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa con el análisis de las noticias en Bogotá, Colombia y el mundo. Hoy para ponerle la lupa a el hallazgo que hizo la Contraloría en materia de contratación en época preelectoral y cuando inicia la ley justamente de garantías. Luisa, bienvenida. Buenas noches, Pablo, y a todas las personas que nos están viendo. Justamente la Contraloría recopiló justamente esos datos de la contratación entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de enero de 2026, porque esa ley de garantías entró en vigencia a partir del 31 de enero y corresponden a contratos tanto que hizo el Gobierno Nacional como los entes territoriales, departamentos, alcaldías y municipios. Esa contratación está superando los 32 billones de pesos únicamente en enero. Sí, estamos hablando de 521.269 contratos por un valor de 32,88 billones de pesos, lo que representa, dice la Contraloría, un aumento del 5,2% en número de contratos y de 30,4% en valor, comparándolo con la anterior época preelectoral en enero de 2022, cuando hubo 495.527 contratos. Perfecto, entonces vamos a analizar este tema, vamos a entender lo ocurrido y vamos a saludar a esta hora, por ejemplo, al director de la Fundación Estado de Derecho y columnista de La Silla Vacía, Andrés Caro. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Un saludo para usted, Pablo, para Luisa y para toda la audiencia y para mi estimado Gabriel. Claro que sí, Gabriel Cifuentes está esta noche con nosotros en Sala de Prensa. Andrés, mi querido amigo Pablo, Luisa, muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Luisa, entonces, si le parece, una primera mirada entonces de este hallazgo de la Contraloría para ambos. Empecemos con Gabriel. Gabriel, una primera mirada de este hallazgo. No, esto pues obviamente es una cifra escandalosa, pero yo lo pondría más en contexto y acá Luisa, que es experta en temas económicos, me puede corregir. Usualmente, cada 4 años, cuando inicia la ley de garantías, la contratación del Estado se acelera y se concentra en el mes de enero. Esos 32 billones de pesos corresponden a lo apropiado para toda la vigencia fiscal, es decir, para los 7, 12 meses o lo que duren los contratos. Y hay un aumento significativo del 5% que equivale a casi más de 20.000 contratos respecto del 2022 y un aumento del 30%, pero eso es en valor nominal, es decir, habría que actualizar esa cifra para ver efectivamente en términos de valores cuánto sube. No deja de ser una cifra disparatada y yo creo que el problema es un problema estructural, es un problema que no solo le pasa a este gobierno, sino que ha ocurrido también en gobiernos anteriores justamente por la entrada de la ley de garantía, pero yo creo que hay, Andrés, Luisa y Pablo, 3 aspectos que para mí son críticos y que sí marcan una diferencia frente a lo que ha pasado en años anteriores. Lo primero es que el gobierno se encuentra en una situación de estrechez fiscal importante. De hecho, ya el gobierno del presidente Gustavo Petro trató de sacar una ley de financiamiento, ha anunciado un decreto de emergencia económica pésimamente fundamentado desde lo constitucional para tapar ese hueco. Es decir, Colombia está cada vez más endeudada, con menos caja. Los ingresos tributarios y el recaudo tributario ha venido bajando, entonces no se explica muy bien cómo en momentos de estrechez fiscal, en vez de apretarse el cinturón, el gobierno aumenta el gasto en términos de contratos directos, además porque son directos. Esto también hay que decirlo, que es lo preocupante. Lo segundo es que no es claro cuál sea el marco de necesidades. Yo creo que hay un poco de opacidad frente a si verdaderamente esto era un gasto necesario, si verdaderamente todos estos contratos se necesitaban, y esto lo ato con el tercer y último punto que creo que es crítico y reitero, diferencial frente a años anteriores, y es justamente que este gasto se da también en el contexto de lo que ha sido denunciado como una masacre laboral. ¿Qué quiere decir esto? No es que se hubiera contratado a la gente que venía y que de cierta manera el gobierno pueda decir, yo tenía un tren de gastos de nómina o de contratistas y ahorita pues lo tengo que comprometer frente a la ley de garantía. No, lo que parecería estar pasando es que sacaron a muchas personas de las entidades para reemplazarlas por cuotas políticas y con esto pues surgen las dudas si efectivamente detrás de esta contratación y de la masacre laboral, más bien no se podría hablar de una clientelización
política en año electoral. Yo creo que esos son los tres factores críticos de la noticia que nos daba la Contraloría. Sí, quiero también precisar aquí unos datos que entrega en su informe la Contraloría, y es cuántos de estos contratos fueron por parte o adjudicados por entidades nacionales. 164.813 contratos por un total de 14,87 billones. ¿Cuáles son las entidades que más contrataron? SENA, ICBF y Aeronáutica Civil. Y la mayoría de las contrataciones estuvo a cargo de las entidades territoriales, lo que mencionábamos, alcaldías, municipios, por 348.495 contratos por 17,7 billones de pesos, principalmente en Barranquilla, Medellín y Cali. Y ahí quiero preguntarle por este punto, Andrés, teniendo claro cómo quedó distribuido ese número de contratos. En entes territoriales vemos aquí que estas ciudades también contrataron muchísimo durante el mes de enero preelectoral, en esta época preelectoral. ¿Cómo analizar entonces ese dato, Andrés, de esa contratación por parte de los entes territoriales y lo que le resta a las entidades nacionales? Sí, Luisa, yo creo, comparto en primer lugar los 3 puntos de Gabriel y me parecen fundamentales para el análisis. A mí me gustaría dar un paso para atrás y explicar un poco qué es la ley de garantías y qué pretende hacer. La ley de garantías es una ley de garantías electorales que lo que busca es evitar que el gobierno de turno use el presupuesto público con fines electorales y celebre contratos para ganar, para comprar o para hacerse con apoyo político. En ese sentido, la ley de garantías lo que busca es proteger la democracia. Eso es lo que está buscando la ley de garantías electorales, proteger la democracia. ¿Qué pasa? En Colombia, la ley de garantías se le aplica también no solo al gobierno nacional saliente, sino también a las entidades territoriales en ese momento. Es decir, así no vayamos a tener elecciones para alcalde de Bogotá o de Barranquilla o de Cali este año, las alcaldías de Bogotá, de Barranquilla y de Cali entran también en algunas de los puntos de la ley de garantías, y por lo tanto se crea el incentivo tanto para ellas como para el gobierno nacional de hacer y empezar contratos y firmar contratos antes de que entre la ley de garantías. ¿Qué significa eso? Eso no significa que todos los contratos de enero sean para robarse unas elecciones. En primer lugar, hay que distinguir los del gobierno nacional de los de las alcaldías. Tampoco quiere decir que no sean para eso, y es muy importante que la gente lo sepa. Entonces yo creo, y acá no hay que hacer una generalización de todos los contratos, porque el Estado contrata en enero, es parte de lo que hace y suele contratar en enero antes de la ley de garantías, ni demonizar los contratos, pero sí, digámoslo así, levantar la ceja cuando uno se sorprende, como se sorprendió esta mañana la Contraloría. ¿Por qué se sorprendió la Contraloría? Sobre todo por un aumento en la contratación del Estado central, de la administración del gobierno de Gustavo Petro. Hay datos realmente alarmantes, además de las cifras billonarias que usted dijo, Luisa. 71.000 millones en la unidad para las víctimas, 15.000 millones para eventos en estos meses, en la unidad de restitución de tierras. Los escándalos de TER recién denunciados, o por ejemplo, esta tercerización laboral que se está haciendo entre el Fondo de Minigualdad y esta empresa que se llama Equidad, colaborando por casi 100.000 millones de pesos. Entonces, con eso en la cabeza, con esas cifras, con esas preocupaciones, ¿cuál es el análisis? Pues el análisis es: este gobierno está haciendo política con plata de todos nosotros, contratando gente, sacando funcionarios de carrera y sacando funcionarios capaces, como nos advirtió Gabriel. ¿Y para qué lo hacen? Pues, perdón, pero lo hacen para meterse en las elecciones de una forma clientelista, de una forma de política tradicional, de politiquería tradicional. Y yo quiero cerrar este punto, Luis y Pablo, simplemente con una observación, y es que la Contraloría, está muy bien que haga informes, está muy bien que haga alertas, pero la Contraloría tiene dientes y puede hacer investigaciones y puede imponer sanciones a esta clara vulneración de los principios de contratación pública en Colombia, a este claro hacerle la trampa a la ley de garantías para meterse en política. Pero claro, porque es que la De Contraloría hecho, es un de ente, hecho, de es un hecho, ente, perdón, Gabriel, disciplinario, y es que esa es mi pregunta, porque al final pero de hecho, se lamentan justamente esta ahí, Pablo, mañana, señor.
No, es que justamente eso que dice Andrés, qué pena, es Tranquilo. importante porque además en la reforma constitucional de hace un par de años se le volvió a otorgar el control preferente a la Contraloría. O sea, la Contraloría no tiene que esperar a que haya un descalabro fiscal para poder intervenir. Lo podría hacer de manera anticipada, podría incluso de oficio iniciar auditorías para verificar efectivamente si esos recursos están bien justificados, si están bien utilizados, porque lo que parece, y yo leía las redes de Andrés y coincido plenamente, pues está bien que alerten, pero no se puede quedar en una alerta. Ese es el llamado, entiendo, Andrés, que usted estaba haciendo y que suscribo 100%. Es que para allá iba mi pregunta, porque finalmente la Contraloría también es un órgano disciplinario que puede sancionar, como ustedes lo están mencionando, y mi pregunta como ciudadano más que como periodista es, si ya hay un hallazgo, si ya hay una alerta, si ya están preocupados, ¿qué sigue? Porque finalmente los contratos ya están, el dinero ya está invertido, ¿qué va a pasar entonces? ¿Puede hacer algo la Contraloría o sencillamente nos quedamos lamentándonos en el hecho, Gabriel? No, 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 como lo anunciaba y como bien lo sabe Andrés, la Contraloría, este informe no significa o no constituye un hallazgo fiscal per se, pero sí es una alerta que podría llevar a la Contraloría a abrir un incidente fiscal para investigar qué es lo que está pasando, sobre todo en aquellas entidades en donde se verifique, por ejemplo, un despido masivo, o sea, una renovación de contratistas o donde de un año para otro hayan aumentado de una forma desproporcional el número de contratos sin que, por ejemplo, a esa entidad le hayan otorgado más funciones legales o haya ocurrido alguna situación particular que obligue a esa entidad a tener que dar una respuesta que se salga del giro normal de su funcionamiento. Es decir, esta es una primera alerta, pero como bien advertía Andrés, de esta alerta lo que se esperaría a la ciudadanía es que la Contraloría saque sus dientes y comience a investigar efectivamente cuáles son esos nichos de contratación y si de esas alertas posiblemente podría haber también un descalabro fiscal. Miren este dato también tan interesante que está en el informe de la Contraloría, y es que en la última semana de enero fueron contratos por 14,8 billones y solo el 30 de enero, el último día, de 5,7 billones. Y quiero invitarlos para que escuchemos lo que dijo el director de Diari que hizo esta investigación. La última semana se concentró el 45% de la adjudicación de contratos y en el último día, ¿sí? Aproximadamente 5,7 billones de los 14,8 billones adjudicados en esa última semana y en ese último día. Entonces, nosotros como Contraloría General obviamente alertamos la situación, vemos que hay un comportamiento recurrente, sí, una tendencia sistemática cuando digamos, está el marco y la entrada en vigor de la ley de garantías y ya a partir del 31 de enero la restricción para las contrataciones de modalidad directa. Andrés, Caro, tengo una pregunta sobre eso, porque es que usted ahorita decía, no todas las contrataciones constituyen, digamos, un delito o una irregularidad, pero uno se queda con muchas sensaciones de que el último día, a última hora, se haga este tipo de contrataciones de esa cantidad, digamos, de empleos. Es lo que quiero preguntarle. Sí, no, y pues obviamente hay que investigar idealmente, pues eso, hay unas métricas y unos modelos para investigar dónde está el pareto de la contratación, cuáles son las entidades que contrataron más, etcétera, etcétera. Pero quiero poner un caso en abstracto, no es un caso real. Imaginémonos una entidad pública que trabaja con radares, por ejemplo, como la aeronáutica, y sabe que tiene que contratar una importación o una compra o una renovación de equipos muy costosa. Y sabe que este año hay ley de garantías, llega el director o la directora de esa entidad y pone a su equipo de contratación a hacer todos estos procedimientos de compra para hacerlo rápido, porque también es sobre la compra pública la ley de garantías. Los seres humanos funcionamos con incentivos y la burocracia colombiana no es perfecta, está muy lejos de ser perfecta. Y los incentivos son a que se corre el trabajo para el último día, nos pasa a muchos en nuestro trabajo de todos los días, y además el incentivo de la ley de garantías es que se contrate todo lo que no se va a poder contratar durante los meses de ley de garantías en los días en que sí se puede contratar. Entonces, de alguna manera, aunque me parece bien que la Contraloría
haga este tipo de informes, lo que está describiendo la persona que habló en el video anterior, pues realmente me parece mucho más, y quiero ser muy sincero con esto, al comportamiento normal de seres humanos. Esto no quiere decir que no haya corrupción ni que estén tratando de voltear elecciones, que yo creo que sí lo están haciendo, pero el panorama general lo que es un juego de incentivos que la ley le puso a los funcionarios públicos. Acá Gabriel ha sido funcionario público, no sé si ha sido ordenador de gasto, pero los ordenadores de gasto antes de ley de garantías, todos, desde el más corrupto hasta el más honesto, van a acelerar la contratación. Y eso es un problema de diseño de la norma, de la institución. Lo que pasa es que lo que sí estamos viendo, y nos sirvió verlo, es un laboratorio en la contratación masiva de este gobierno y la tercerización masiva de contratación directa de este gobierno de cara a elecciones. Y no necesitamos muchas más pruebas para saber que este gobierno hace política con la contratación. Lo vemos cada vez que el presidente de la República cita una marcha, que empiezan a salir los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp de los jefes a los contratistas diciendo que tienen que salir a marchar. O lo dijo el ex senador Roy Barreras cuando le dijo al presidente la semana pasada o antepasada: presidente, yo creo que yo le puedo ganar a Iván Cepeda, pero no le puedo ganar si el gobierno le sigue llenando plazas. Pues ¿cómo llena las plazas? Así las llena, con contratos, con contratación. Una de las propuestas que más insisten los candidatos que están luchando por llegar a la presidencia es el recorte del Estado, y hablan ellos del recorte precisamente de esa contratación. Gabriel, ya vamos a volver con usted, porque en lo que estábamos hablando hace unos segundos, hablábamos de que queríamos investigaciones, pues la Contraloría lo anunció, ¿no? Sí, también se refirió a esto al director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, sobre lo que viene después de estos informes que entregaron de todos estos datos. Escuchemos. Desde las respectivas dependencias internas, como las delegadas respectivas, hagan el ejercicio desde su competencia y funciones. Y si es preciso, compulsaremos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría también, para que, en ese sentido de colaboración armónica y respetando, por supuesto, las funciones y competencia de cada órgano de control, hagan lo que consideren pertinente desde su marco de actuación fiscal. Hablan de compulsar a la Procuraduría y a la Fiscalía. Andrés, ¿quería decir algo sobre eso? Sí, no, pues mire, perdón, pero a mí esto sí me parece una caricatura. O sea, una entidad que se llama Acción Inmediata, Dirección de Acción Inmediata, no puede salir en una declaración de prensa que va a iniciar unos procesos con las delegaturas y respetando la independencia y la colaboración armónica. Perdón, pero eso son palabras que no dicen nada ante el riesgo palpable de la democracia colombiana. Y entonces, si el señor contralor o contralor delegado, que debe ser un muy buen funcionario, es el director de una unidad de acción inmediata, pues que actúe inmediatamente, que así se llama. Quiero que nos adentremos un segundo, Luisa, todos los que hacemos parte de este programa, de las entidades, porque usted me hablaba, Luisa, usted me habló del SENA, me habló del ICBF y Aerocivil en el caso de las entidades nacionales. Y Aeronáutica Civil. Pero, por ejemplo, Gabriel y Andrés, veíamos o mencionaban ustedes el Ministerio de la Igualdad, que ha sido muy criticado por su falta de ejecución, y ahora lo vemos entonces contratando en época antes de que se cierre justamente la ley de garantías. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pero que además, Pablo, el Ministerio de la Igualdad debe dejar de existir porque la Corte Constitucional tumbó la norma por medio de la cual fue creado. Es decir, seguirle inyectando recursos a un ministerio que no solo ha sido absolutamente ineficiente en la inversión, sino que ya se venció, o sea, expiró. Y el gobierno no tramitó la ley en el Congreso para volver a crear y subsanar lo que la Corte Constitucional había señalado como algo inexequible, inconstitucional. Entonces, esas son las contradicciones donde uno no entiende, y yo quiero suscribir aquí el llamado que hace Andrés, porque los órganos de control llegan ya cuando el daño está hecho. Fíjese usted, no solo es la Contraloría que hace estas advertencias, pero que pues uno no ve que haya ninguna acción para remediar este daño, sino también cuántos políticos cuántos ministros no están haciendo intervención en política y la Procuraduría no hace nada. O sea, hay que esperar 3 años para sancionar a los funcionarios en retrospectiva. Eso no sirve de nada. Entonces, los órganos de control, digamos que suelen no
no dar respuesta oportuna y efectiva a situaciones que están generando perjuicios irremediables. Y yo creo que eso es gravísimo. Aquí nosotros estamos viendo cómo hay una intervención latente en política y no se está haciendo nada. Nosotros estamos viendo cómo la Fiscalía de la Corte Suprema está llamando a juicio a congresistas por robarse los recursos de los colombianos como los de la Unidad de Gestión del Riesgo y sin embargo siguen orondos inscritos en las listas al Congreso y haciendo campaña de una forma abierta y casi cínica. Entonces, la gran pregunta es ¿dónde están los organismos de control y para qué sirven si no es para resolver problemas que pueden generar daños irremediables? Aquí verdaderamente hay un problema y justamente por esas fallas en el funcionamiento de los organismos de control es que tanto el gobierno, los políticos y todos los que hacen parte de este marasmo de clientelismo político sienten que pueden andar a sus anchas y eso es lo verdaderamente delicado. Quiero preguntarle a Andrés, que también veíamos lo de las ciudades, de los entes territoriales, reiterar también qué de pronto pasa en esas ciudades, en esos entes territoriales. Usted decía, no podemos relacionar todo directamente, pero sí termina teniendo al fin de cuentas una relación. Pues sí, la relación puede existir, es que un alcalde puede contratar para ayudarle a un presidente o a un partido político, sin lugar a dudas, Luisa, y creo que eso se tiene que prevenir y por eso es tan importante que haya capacidades de vigilancia, de sanción, de control en las entidades de vigilancia en el nivel municipal y distrital, que son casi inexistentes, o sea, incluso en Bogotá, que es la ciudad más grande, más rica, que más recursos maneja de Colombia, que más recursos tiene de Colombia, pues la Contraloría Distrital funciona un poco de una manera pues deficiente. Y, y creo que hay un problema de fondo acá, y es el problema de fondo al que hacía referencia o el que indicaba Gabriel, y es que la Contraloría, la Procuraduría y en menor medida la Fiscalía también participan del clientelismo y son también fortines clientelistas de burocracia y de políticos. Y mientras Colombia no pueda separar eso, mientras Colombia no tome la decisión y nuestros líderes políticos y la ciudadanía no tome la decisión de decir esto es inaceptable que la Procuraduría y la Contraloría se la entreguen a los políticos, se la entreguemos como sociedad a los políticos, pues nada va a cambiar, porque se van a hacer pasito entre políticos, se van a dejar contratar, porque además es terrible la situación, pero esos cruces existen. Que la esposa o el esposo de una que trabaja en una de esas entidades trabaja en la otra y entonces todo es un sistema clientelista de contratación cruzada. Y Colombia lo tiene que conocer, lo tiene que prevenir y lo tiene que combatir. Gabriel, gracias Andrés. Gabriel, gracias por haberme recordado lo de la Corte Constitucional del Ministerio de la Igualdad. Yo quiero volver a preguntarle eso a Andrés. ¿El Ministerio de la Igualdad reporta contrataciones? Pues esto es claro que la reporta porque sigue existiendo así ya no exista. No. Es terrible porque como la Corte Constitucional en una de esas jurisprudencias suavecitas para no darle duro a nadie decidió aplazar 2 años la vigencia del Ministerio de la Igualdad, entonces el Ministerio de la Igualdad sigue contratando. Pero mire lo que contrató en el mes, contrató 96.000 millones con una empresa de tercerización laboral. Entonces, como yo no voy a poder contratar en febrero, en marzo, en abril por la ley de garantías, en enero contrato una empresa de tercerización que me va a ayudar a contratar a través de ella. Es hacerle la trampa a la ley de garantías y es hacer política en tiempos en los que el Estado y el gobierno no pueden hacer política. Y lo otro que me llama la atención, Luisa, es lo que hablan los dos, Gabriel y Andrés, del tema de que en estas entidades que ejercen el control, pues también hay clientelismo. Por eso, Gabriel, es que uno entiende que por ejemplo, los abogados penalistas muchos hablan de que la figura del procurador debería desaparecer de una audiencia. Pues es que yo creo que aquí hay como una maraña constitucional de la cual no vamos a poder salir porque además para reformar el sistema político, el sistema de las nominaciones de las cabezas de los órganos de control, pues se necesita del Congreso que no tiene ningún interés en dejar de nombrar al procurador que termina siendo el investigador de los congresistas, al contralor que es el que termina investigando los desfalcos fiscales de las entidades públicas y también de las entidades territoriales de los cuales muchos políticos son dueños. Entonces estamos como en una sin salida
donde un diseño constitucional quizás de buena fe, pero mal concebido y en la práctica nefasto, ha generado unos organismos de control paquidérmicos donde se alimentan los políticos y donde todo se hace en el cuarto. Es decir, un procurador a estas alturas ha debido ya sancionar ministros, congresistas, y no lo hace. ¿Por qué? Porque lo nomina el presidente, porque lo eligen los congresistas y porque tiene las manos amarradas o tiene compromisos políticos y porque tiene cuotas, porque los políticos tienen cuotas en los organismos de control. Entonces, esto es un problema de diseño estructural y constitucional que desafortunadamente para cambiar tiene que pasar por un Congreso que no tiene ningún interés y ni ningún incentivo en que las cosas cambien. Se nos agotó el tiempo. A todos muchas gracias, a Gabriel, Andrés. Ha sido interesante la conversación. En medio de este informe, a usted, Luisa, por haberme acompañado con todos esos datos. Muchas gracias, porque también Muchas aquí gracias. analizamos, más allá de las cifras, también lo que está de fondo. Claro que sí, Andrés y Gabriel, un abrazo. Muchas gracias, lo mismo. Saludos. A ustedes una feliz noche. Esto es Sala de Prensa. Continúen con nuestra programación.